Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar los miembros de la familia en lengua maya y vamos a iniciar con los más grandes de la casa. Así es, con los abuelitos. Abuelo se dice nol, nol, nol y lo podemos ejemplificar en la siguiente situación. Si te llegan a preguntar, "Mashtech lenojochmaco", "Mashtech lenojochmaco", ¿de qué te toca ese señor? Puedes decir Inol Ukabay José. Es mi abuelo, su nombre es José. Y abuelita se dice chich, chich. Seguidamente pasamos con los papás. Papá se puede decir de dos maneras: yum, yum o tata, tata. Y un ejemplo para este es Ta, 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 ta. Mahaji Chembashaltan. No es cierto, es solo broma. Y mamá es na, na, na. Y continuamos con hermano y hermana. Hermano se dice sukuun, sukuun. Hermana, kik, kik. Y lo podemos ejemplificar en la siguiente oración. Tene hachin yabil mah in sukun. Tene hachin yabil mah in sukun. Yo quiero mucho a mi hermano. Y en el caso de hermana podemos decir la misma oración. Tene hachin yabil mah in kik. Tene hachin yabil mah in kik. Yo quiero mucho a mi hermana. Y llegamos con los más pequeños de la casa, como lo son los hermanitos, el hijo, hija menor y también los nietos. Iniciamos con hermanito y hermanita, que se dice itzin, itzin, itzin. Recuerden que las palabras que inician con vocal al conjugarse adoptan iniciar con W o Y. Para la primera y segunda persona del singular inicia con W, como en el caso de hermanito, diría in mi hermanito. Para la tercera persona del singular y del plural, iniciaría con Y. Por ejemplo, uyitzin, su hermanito. En el caso de hijo menor se dice tup, tup, tup. En el caso de hija menor se dice shtup, shtup, shtup. Y con nietos, es decir, nieta y nieto, se dice hábil, hábil, hábil. Ahora bien, de igual manera aprenderemos a decir esposo y esposa. Esposo se dice icham, icham, icham. Y podemos ejemplificarlo en diferentes oraciones. Por ejemplo, inwichan, mi esposo. Uyichan, su esposo. Uyichan Shmaria bin Meyah, su esposo de María fue a trabajar. Y por otra parte tenemos a esposa que se dice atan, atan. Y podemos ejemplificarlo en la siguiente oración. Uyatan Pedroe ma bin Meyahi. Su esposa de Pedro no fue a trabajar. Y santos, ¿cómo podemos decir bisabuela y bisabuelo? Bisabuela podemos decir kachich, kachich. Y bisabuelo podemos decir canol, canol. Muy bien amigos, para que los niños pongan en práctica este tema, diseñé el siguiente juego en la página de WordWall, donde les irá preguntando un trenecito palabras en maya, en este caso miembros de la familia, y ellos irán reventando los globos, como en el caso de Nol, que es abuelo, esposo, como habíamos dicho que es esposo, Icham, Icham, mamá, se dice na, na. Buscamos cuál globo dice esa palabra, aquí está, y la palabra yerno no lo alcanzamos a ver, es Haan, por tema de lluvia. Cuando yo estaba grabando pues vino la lluvia y no pudimos ver ese miembro de la familia. Y nuera se dice Ilip, Ilip. Ahora cuando te pregunten Mashobi, ¿quiénes son ellos? Van a responder Letiobe Inlaktzilo. Ellos son mis familiares. Malo, Kanantaba. Bueno, cuídate.